Shabbat Shalom, bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal, un encuentro con las Sagradas Escrituras y nuestra Neshama. Hoy nos encontramos para terminar el libro conocido como Génesis, su nombre en hebreo Bereshit. Hoy nos encontramos en la Parashá Vayehi, que significa y vivió. Dice el subtítulo de nuestra lectura del día de hoy o de nuestro estudio del día de hoy. No todo se mide en años vividos, sino en el legado que se transmite a las nuevas generaciones. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Creador, que podamos nosotros venir y hacer que otras personas puedan cumplir con la voluntad del Todopoderoso, que puedan cumplir con ese llamado que el Todopoderoso ha hecho a toda su creación. De esos temas y muchos más vamos a ver a continuación. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Como decíamos, hoy nos encontramos en la Parashá Vayehi. Vamos a estar terminando el día de hoy con el estudio del libro de Bereshit o Génesis. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y también a ustedes que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Darle la bienvenida a todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente. Baruch Hashem. Antes de iniciar con las diferentes lecturas que tenemos el día de hoy, queremos pedir por la Refuá Lema y dedicar este estudio por la sanidad completa de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam. También queremos pedir por el rabino Isaac Gisburg, por el rabino Jaim Frin, por el rabino Shalom Arush, Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Heisel Álvarez Ferreto, hija de Ana, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de Carolina. Que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban todos ellos Refuá Eshlema, pero no solamente ellos, todos los que en este momento nos encontramos, ya sea en vivo o en diferido, a través de este canal de YouTube, que usted pueda recibir Refuá Eshlema, sanidad completa, en la infinita misericordia del Todopoderoso, quien es nuestro sanador. Amén. Como ustedes saben, ha habido un cambio en el calendario civil, en el calendario secular. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, nos encontramos en el año 5786. ¿Sí? Nos encontramos en el 5786 y en el calendario secular hemos entrado al calendario o al año más bien 2026. Y aquí hay una leyenda que dice: el hombre cuenta los años, Hashem determina los tiempos. El hombre espera el futuro y Hashem ya lo ha dispuesto. El Todopoderoso tiene un calendario que es su calendario y que, por cierto, ese calendario es que el que rige todas las festividades de las fiestas del Eterno, las convocaciones santas que el Todopoderoso ha establecido. Pero, de igual forma, qué gusto encontrarnos en este nuevo ciclo del año civil, donde estamos pues iniciando un nuevo estudio de la Parashá semanal. Desearles a todos que tengan un excelente año. Contexto, ¿de dónde venimos? Recordemos que venimos de la Parashá Vayigash, que significa y se acercó, donde vemos a Yehudá mostrando Teshuvá, donde él viene, intercede por su hermano, porque, Benjamín ha tomado, no ha tomado, sino que le hacen pensar que la copa él había tomado y lo iban a dejar como esclavo, y entonces Yehudá habla por él y dice: no
que él salga libre y quede yo en vez de él. Y eso es una muestra inequívoca de cómo tanto Yehudá como sus hermanos habían vuelto de ese mal camino, habían hecho teshuvá. ¿Por qué? Porque ellos estaban arrepentidos de aquel mal que le habían hecho a su hermano y no iban a permitir que lo mismo ocurriera con su hermanito menor. Yosef se revela a sus hermanos, él les dice: yo soy Yosef, todos sorprendidos, impresionados de ver que el segundo hombre era precisamente el hermano que ellos habían vendido a los mercaderes. Llegan las noticias al patriarca de que Yosef está vivo. Jacob no lo cree, parece algo inaudito, increíble, inverosímil, pero sí, su hijo está vivo. Y esto era un plan del Todopoderoso. Jacob baja a Egipto a encontrarse con su hijo Joseph. Le invito a que usted pueda ver esta parashá que ya se encuentra en nuestro canal de YouTube para que usted pueda disfrutar de ese maravilloso estudio. Vamos a ir con la primera lectura que está en el capítulo 47 y empezamos con el verso 28. Jacob vivió en la tierra de Misraim por 17 años. Por tanto, Jacob vivió 147 años. El tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte, así que mandó a llamar a su hijo Joseph y le dijo: si tú en verdad me amas, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y que ejecutarás misericordia hacia mí y no me sepultarás en Misraim. Más bien, cuando duerma con mis padres, me llevarás fuera de Misraim y me sepultas donde ellos están sepultados. Él respondió: yo haré como tú has dicho. Él dijo: júramelo, y él lo juró. Entonces Israel, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en adoración. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, muy bien. La parashá Vayehi, y vivió, dice: vivió Jacob en la tierra de Mizraim 17 años, pues fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. O sea, que Jacob llegó de 130 años a Mizraim, o Egipto en español. Y aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos en Génesis 37:2, donde dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. En el verso 9, y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Como podemos ver, el patriarca llega de 130 años a Egipto y vive 17 años en Egipto junto a su familia y a su hijo amado Joseph. Pero pudimos leer en el capítulo 37, verso 2, donde dice que Joseph era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, que Joseph había vivido 17 años con su papá. 17 años había vivido con su papá y luego él, ¿verdad?, es vendido y es trasladado hasta Mizraim. Y aquí vemos lo siguiente. Tenemos aquí la palabra bueno, tov en hebreo, palabra bueno. Lo interesante es que la palabra bueno tiene un valor numérico de 17. Tenemos aquí, tenemos acá, ¿ok? La letra Tab con un valor de 2. Tenemos la letra Bab con un valor de 6. Y tenemos la letra Beit con un valor de 9. Si sumamos 9 y 6, nos da 15 más 2, 17. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que Joseph vivió 17 años con su papá en la tierra de Canaán. Y después vuelve a vivir otros 17 años en Egipto nuevamente con su papá. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que
Esos 17 años más esos 17 años suman 34 años que fueron los años más felices del patriarca, con su hijo Yosef cuando tenía 17, viviendo con él en la tierra de Canaán, y después esos otros 17 años cuando se volvió a encontrar con él en la tierra de Misraín, en la tierra de Egipto. Entonces vemos este dato muy interesante respecto a la palabra bueno y su número o su valor numérico, que es de 17. Baruch Hashem. Y aquí tenemos otro dato interesante. Vallejí. En Vallejí tenemos también un valor numérico. Vallejí y vivió. Y tenemos un valor numérico que nos da 34. Entonces, 17 años viviendo con Yosef en la tierra de Canaán y 17 años viviendo con Yosef en la tierra de Egipto. Significa 17 más 17, sumamos 34, que es el valor numérico de la parashá Vallejí, que significa y vivió. Lo que determina que, como decíamos anteriormente, que la plenitud de los días de la vida del patriarca fueron esos 34 años al lado de su familia completa. ¿Ok? Esos 34 años fueron lo mejor de lo mejor que pudo vivir el patriarca de los años de su vida. Interesante también esto que aprendemos respecto al valor numérico de la parasha. Prosperando espiritualmente, aún en Mizraín, el lugar de la estrechez. Tenemos un pasaje de referencia, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, que dice: cumple los mandatos del Eterno tu Elohim, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Bueno, aquí varias cositas. En primer lugar, no importa el lugar donde tú te encuentres. Cuando tú amas al Creador, cuando tú sirves al Creador, cuando tú haces la voluntad del Creador, no importa donde tú te encuentres, el Todopoderoso prosperará tu vida donde quiera que vayas. Ahora, muy importante, lo he dicho en otras oportunidades, cuando uno habla de prosperidad, de bienestar, todo el mundo quiere prosperidad, todo el mundo quiere bienestar, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo y no tiene nada que ver con el pensamiento fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, donde algunos van a venir y a recibir algo que ellos no se ganaron, o que van a recibir algo por medio de otro. No, aquí claramente es que cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Creador a obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Dice acá que están escritos en la ley de Moisés. Esto es una traducción incorrecta, no es la ley de Moisés, es la ley que fue dada de parte del Eterno a través de Moisés. No es la ley de Moisés, porque no estamos hablando de una ley que fue creada por un ser humano. Fue una ley que fue transmitida por un ser humano por pedido del Todopoderoso. Recordemos que el profeta habla de parte del Creador y Moisés, es el profeta más grande de todos los tiempos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no es la ley de Moisés, sino que es la ley del Todopoderoso, dada a Moisés. Aquí tenemos esta fusión de las dos banderas. Tenemos la bandera de Egipto y la bandera de Israel. Y dice esta imagen, de economía de esclavos a una potencia. ¿Sí? Es interesante que si usted se pone a pensar cómo el país que era el país más poderoso de la tierra en la antigüedad, como era Egipto, y un país que fue sumido a la esclavitud, como fue el pueblo de Israel, que trabajó 430 años como esclavos en la tierra de Misraín, pasó de una economía de esclavos a ser una potencia mundial. Hoy en día, Israel es una potencia, Egipto no lo es. Así cambiaron los papeles. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está con su pueblo.
con el pueblo de Israel. A pesar de eso, sabemos que el Todopoderoso actúa con justicia y que, bueno, Egipto en algún momento determinado sirvió al Todopoderoso o al propósito del Todopoderoso en la ayuda que brindó a Israel, pero que después hizo que el pueblo se convirtiera ya no en gente que vivía en Misraín, sino que eran esclavos que vivían en Misraín o Egipto. Aquí tenemos una idea de Stephen Covey que dice, la necesidad de dejar un legado es nuestra necesidad espiritual, de tener un sentido de significado, propósito, congruencia personal y contribución. Muy lindo pensamiento. Cada uno tenemos la necesidad de, a través de nuestros actos, motivar a otros a seguir nuestras acciones. Y estamos hablando en el ámbito espiritual, aunque también lo natural lo llevamos de la mano. Tener un sentido y un significado. Usted no está aquí por un accidente cósmico. Usted está aquí por un propósito del Creador. Tal vez usted ha escuchado eso y parece ser una frase trillada, pero es cierto, usted no vino aquí a este mundo nada más a trabajar, comer y dormir, a tener familia. No, su propósito, su significado en este mundo es mucho más que eso. Además de que cuando nosotros hemos decidido servir al Creador, tiene que haber una congruencia personal y contribución de nosotros con este mundo. Tiene que haber congruencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Y de esa manera contribuir con este mundo que tanto lo necesita. Porque usted sabe que este mundo es un mundo convulso, es un mundo donde parece una carrera frenética y donde muchas personas, por ir en esa carrera, se olvidan de su propósito, de su significado y de su contribución a este mundo. Y esta es la razón por la que usted vino a este mundo, para tener sentido, significado, propósito y contribución. Amén. Esta también imagen o este pensamiento vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie en este mundo lo creerá. Entonces, vive de manera tal, sirviendo al Todopoderoso, que incluso si alguna persona, por envidia, por maldad, hablara mal de ti, las personas no creerían eso. ¿Por qué? Porque ellos darían testimonio de tu persona, darían testimonio de lo que tú eres. La misión de Jacob, la misión del patriarca, mi casa y yo serviremos al Eterno. Ahí está esa misión que es una misión no solamente de la casa de Jacob, sino hoy en día de todos los descendientes de Jacob, de todos los descendientes de las 12 tribus de Israel y un llamado a Israel para servir al Todopoderoso. Tenemos Proverbios 13:22, un pasaje de referencia. Aquí vemos al patriarca con sus nietos, los cuales acogen como sus hijos. Recordemos que el Todopoderoso, ¿verdad? Escoge a Israel y de Israel 12 tribus que van a ser ahí, ¿verdad? Descendientes, pero que el Todopoderoso hace un cambio con respecto a esto y vemos a los hijos de Joseph en su participación directa en las 12 tribus de Israel. Y el proverbio dice, el bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Deuteronomio 4:9, cuídate que no se olvide, dice, cuídate que no sea que olvides y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hablando de la Torá, hablando de la instrucción del Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra motivación y llamado? Que podamos nosotros enseñar, instruir a nuestros hijos, que son las futuras generaciones, pero no solamente a nuestros hijos, también a nuestro prójimo, que podamos nosotros poder dar testimonio de que realmente somos servidores del Eterno, del Dios uno y único. Y aquí vemos este mapa mundi y vemos a Israel, donde sobresale entre todas las naciones con una luz que ilumina
y que ese es el llamado que tiene el pueblo de Israel, de poder transmitir la Torá, de poder transmitir la palabra del Todopoderoso a las naciones. Como dice este Salmo 147 del verso 19 y 20, que dice, Él declaró su palabra a Jacob, o sea, a Israel, sus estatutos y sus decretos a Israel. No hizo así con ninguna otra nación y sus decretos no los conocieron. Aleluya. Entonces, como podemos ver, el Todopoderoso se le manifestó al pueblo de Israel, le entregó su Torá para que entonces sea Israel, como dice el profeta Isaías, ellos sean luz para todas las naciones. Esa historia es una historia muy, muy, muy linda. Es una historia que habla del legado que deja un padre de familia a sus hijos. Y dice lo siguiente, un judío observante había pedido a sus hijos que cuando fallecieran encontrarían en su escritorio dos cartas, una para ser abierta en el momento de su deceso y otra a los 30 días. Cuando falleció, abrieron la primera carta y en ella pedía que se le sepultara con un par de soquetes, dice acá, son medias o calcetines blancos que su madre le había tejido y que encontrarían en su caja fuerte. Los hijos llevaron los soquetes al lugar donde se iba a realizar la tajará, el lavado del cuerpo, pero ahí les dijeron que era imposible cumplir con ese pedido, porque de acuerdo al alajá, o sea, la ley religiosa, solamente se sepultaba con las mortajas. Los hijos extrañados fueron a ver al rabino y este corroboró lo que habían escuchado. Y cuando quisieron donar una gran suma de dinero para que se cumpliera el deseo del padre, el rabino les dijo que por ningún dinero del mundo se iba a transgredir la ley. A los 30 días se abrió la segunda carta. Ahí su padre escribió, estoy seguro de que me sepultaron sin mis medias, como corresponde según a la ley. Ustedes se habrán preguntado por qué hice todo esto. Fue solamente para enseñarles que al otro mundo no se lleva ni siquiera un par de medias, solamente las buenas acciones y la caridad que realizamos durante nuestra vida. Y eso deseo que lo tomen muy en cuenta como mi legado más preciado. Entonces aquí vemos al padre de familia dándole una lección, incluso aún después de su muerte, a sus hijos, donde lo importante en este mundo son nuestras acciones, nuestra sedacá, nuestros actos de justicia. Eso es lo que realmente vale para cada uno de nosotros, porque es lo que el Todopoderoso va a recordar. El Todopoderoso no va a recordar que tuviste una mansión, que tuviste el mejor empleo, que tuviste un excelente vehículo o muchos vehículos. Eso no es de importancia para el soberano. Eso no es de importancia para el Todopoderoso. Al Todopoderoso lo que le importa fueron tus acciones y tus actos de justicia en este mundo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, pero también a enseñar a los que están hoy y a las futuras generaciones. Pasaje de referencia, Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Elohim te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Así que también muy importante, vemos estos hijos queriendo hacer la voluntad de su padre. El Todopoderoso, ¿verdad? Nos enseña que nosotros también debemos de hacer siempre lo mejor y tenemos que hacer siempre el honrar a nuestros padres, porque eso es también actuar con justicia y cumplir los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Proverbios 23:22, presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Muy importante esto que lo escuchen los hijos, la importancia de honrar al padre y a la madre, por supuesto. Aquí vamos a leer
En forma similar, la Gemara establece que una persona puede alimentar a su padre con exquisiteces y, sin embargo, es castigado en el Geinón si lo hace con el rostro amargado, mientras que otro que entrega a su padre únicamente una comida simple recibe una parte en el Gan Eden, o sea, en el mundo venidero. La recompensa para honrar a los padres es longevidad y el incumplimiento de dicha mitzvah resulta en acortamiento de los años de vida. En el verso 31 le dijo, júramelo. Y él juró y posternóse Israel hacia la cabecera del lecho. Estamos hablando del pedido que le hace el patriarca a su hijo. Y como dice Shemot también, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. Amén. Uno de los secretos para ser feliz es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Es muy importante. Esto nosotros lo conocemos como sedaká. Hay varios niveles de sedaká. El mayor nivel de sedaká es aquel que una persona hace o ayuda a otro sin que esta persona sepa quién fue su benefactor. Ese es el mayor grado de sedaká. ¿Por qué? Porque la persona no supo quién fue su benefactor. Pero también está el benefactor que tampoco supo a quién fue que se le dio su sedacá. Entonces, ese es el mayor nivel de actos de justicia. Siempre que nosotros damos, tenemos que ser desinteresados y dar sencillamente de corazón. Muy bien, vamos al capítulo 48. Un tiempo después, alguien le dijo a Yosef que su padre estaba enfermo. Él tomó con él sus dos hijos, Menaché y Efraín, y vino a Jacob. Le dijeron a Jacob, aquí viene tu hijo Yosef. Israel reunió su fuerza y se sentó en la cama. Jacob le dijo a Yosef, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome, yo te haré fructífero y numeroso, yo te haré multitud de naciones, y yo daré esta tierra a tu será para que la posean para siempre. Ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Mizraim, antes de que yo viniera a ti en Mizraim, son míos. Efraín y Menashe serán tan míos como Reubén y Simeón lo son. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia, ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, en cuanto a mí, cuando yo vine de Padam Rahael, Rahel, tu madre, murió en la tierra de Canaán, mientras hicimos noche de Yabrat en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí en el camino hacia Efrat, también conocida como Beit Lehem. Entonces Israel vino a los hijos de Yosef y preguntó, ¿quiénes son estos? Yosef respondió a su padre, ellos son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió, yo quiero que los traigas aquí a mí para poder bendecirlos. Ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Yosef trajo a sus hijos cerca de él y él los besó y los abrazó. Israel dijo a Yosef, observa, no he sido privado de ver tu rostro, pero Elohim me ha permitido ver tu cera también. Entonces Yosef lo sacó de entre sus rodillas y se postró en la tierra. Y Yosef los tomó a ambos, Efraín en su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel y Menashe en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel y los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Menashe. Él intencionalmente cruzó sus manos, aún siendo Menashe el primogénito. Entonces él los bendijo a ellos, el Elohim, en cuya presencia mis padres, Abraham y Yitzhak, fueron bien placenteros. El Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día. El Malak que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños, que ellos recuerden quién soy yo y qué es lo que represento. Y asimismo mis padres, Abraham y Isaac,
quiénes fueron ellos y qué representan, y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Menashe. Joseph le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Entonces, ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes Israel será bendecido, diciendo: que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Así él puso a Efraín delante de Menashe. Israel entonces dijo a Joseph: tú ves que estoy muriendo, pero Elohim estará contigo y te devolverá a la tierra de tus padres. Además, yo te estoy dando un Shechem, hombro parte, cerro, ciudad de Shechem, más que a tus hermanos. Yo la capturé de los Emori con mi espada y arco. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. En el verso 3, y dijo Jacob a Joseph: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. El Shaddai, uno de los nombres del Todopoderoso. El Todopoderoso tiene más de 70 nombres, y esos nombres hablan de los atributos del Eterno, de los atributos del Todopoderoso. Y uno de estos atributos precisamente es el Shaddai. Ahora, ¿qué significa el Shaddai? El Shaddai podemos traducirlo como el todo suficiente, el que nos sustenta como la madre sustenta a un hijo. Y vemos aquí en Génesis 17:1 este pasaje de referencia que dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Entonces le dice que el Shaddai se le había revelado, se le había aparecido y que le había dicho que ese era su nombre, o sea, el todopoderoso, el todosuficiente, el que iba a sustentarlo en toda su vida. Aquí tenemos las 12 tribus. Y dijo: ahora tus dos hijos, los que te han nacido a ti en la tierra de Egipto, antes de mi llegada a ti, a Egipto, para mí habrán de ser, y está hablando de Efraín y Menashe, como Reubén y Shimón serán para mí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Todopoderoso toma a estos dos hijos de Joseph. Y aquí vemos esta imagen donde vemos a Joseph y a sus hijos, y a otro lado vemos a Leví. Entonces, Jacob toma a Efraín y Menashe como sus hijos, porque dijo que estos iban a ser herederos. Ahora, ¿qué pasa con Leví? Recordemos que Leví no tiene herencia. ¿Por qué? Porque dice el santo y bendito: yo soy tu heredad. Entonces, el Todopoderoso, a través de su siervo Jacob, saca a Joseph, saca a Leví y toma a Efraín y Menashe para que ellos cumplan con ese número de las 12 tribus de Israel. Verso 7, y dice que cuando él venía de Padán, se murió Rachel, su esposa, en la tierra de Canaán, en el camino, cuando aún faltaba un trecho para llegar a Efrat, y la enterró allí en el camino a Efrat, que hoy es conocido como Betlehem o la casa del pan. Y aquí, como podemos ver, esta es la tumba de la matriarca Rachel. ¿Ok? Esta es la tumba de la matriarca Rachel. Aquí tenemos su nombre, Rachel. Verso 11, y dijo Israel a Joseph: no contaba con ver tu rostro, y el santo y bendito me ha permitido no solamente verte a ti, ver a tu descendencia, ver a tus hijos, a mis nietos.
Y entonces, ¿qué hizo Yosef? Dice que los retiró de sus rodillas, donde los tenía su abuelo, el patriarca Jacob, y se postró con su rostro en tierra delante de su padre. Qué maravilloso era Yosef el Sadik, un hombre extraordinario. Y aquí tenemos un pasaje de referencia que dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que Hashem, tu Elohim, te da, o tu Elohe te da. Muy importante para todos los hijos que vean esta parashá, muy importante para que te vaya bien en la vida. Honra a tus padres. Para todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, usted que es hijo aún, honre a su padre y a su madre. Es una bendición el que usted lo haga. No solamente actúa con justicia y como corresponde, sino que aparte de eso, recibes la bendición del Creador. Y dijo Israel a Yosef, yo no esperaba ver tu cara y aquí que me ha hecho ver también a tus hijos. Lo decíamos anteriormente. Pasaje de referencia, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Primera de Shomuel, capítulo 2, verso 30, hablando de aquellos que no honran al Todopoderoso. Hay algunos que no honran a sus padres y mucho menos que honren al Creador. Salmo 30, 11 y 12, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado, Señor, mi Elohim, siempre te daré gracias. Eso es lo que pasó en ambos lados, tanto del patriarca como de Yosef, donde Yosef está disfrutando o disfrutó de la presencia de su padre y de toda su familia, y donde Jacob pudo reencontrarse con su hijo, por el cual estuvo en luto durante ese tiempo, antes de su encuentro. Verso 15, bendijo a Yosef y dijo, el Elohim que ante su presencia se han encaminado mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me conduce a mí desde mi existir hasta el día de hoy, te bendiga. El ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres y en el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Aquí tenemos otro pasaje de referencia de Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9, que dice, hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Vemos la importancia y relevancia que tienen los padres. Aquí el Todopoderoso a través de este proverbio nos enseña cómo es el padre y la madre un equipo de formación de los hijos. Incluso la madre tiene un llamado muy importante en la formación de los hijos, porque normalmente, digamos, se cree que, bueno, eso es tarea del padre, pero no, es un llamado que tienen ambos. Y la madre, digamos, en la perspectiva judía, tiene un gran peso respecto a la formación de los hijos. Otro pasaje de referencia de Barín, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablando de la instrucción que se le tiene que dar a los hijos, hablándole a los hijos todo el tiempo, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, que el padre, la madre y el padre tienen esta responsabilidad de instruir a sus hijos en todo tiempo. Cuando dice en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, está hablando de todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que instruir, todo el tiempo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Esa imagen es muy linda. Vemos ahí un niño tomado de la mano de su padre y el padre le dice a su hijo, hijo, cuida tus pasos para que avances día con día.
El niño responde, Padre, cuida a los tuyos porque recuerda que yo iré detrás de ti siguiendo tu ejemplo. Wow, maravilloso, maravilloso. Que podamos ser esos padres que inspiran a sus hijos por el testimonio, por el ejemplo, que podamos ser esos padres que inspiran y no como a veces ha ocurrido que alguno ha dicho que lo que menos quieren es parecerse a sus padres, lastimosamente. Verso 19, pero su padre se rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo y también será grande, sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Aquí el patriarca está haciendo esto como profeta y a pesar, porque él podía pensar, Joseph podría pensar, mi papá casi no ve y está confundiéndolos, está pensando que está poniendo la mano derecha sobre el primogénito y la mano izquierda sobre mi otro hijo, pero no, el patriarca estaba poniendo su mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el primogénito. ¿Por qué? Porque a través de Ruach HaKodesh, a través de la inspiración divina, el Todopoderoso le mostraba que el menor iba a ser un pueblo más grande y más poderoso que el primogénito de José. Aquí tenemos una enseñanza muy linda que dice, la Torá nos enseña muchos conflictos entre hermanos. Algo que no se debería de dar, por supuesto, pero lo vimos con respecto a Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esab, y los hermanos mayores de Joseph. En esta parte, la Torá no nos habla de ningún problema entre Efraín y Menashe. Interesante que la mayoría de las imágenes que encontramos en Internet son de niños, pero ellos ya no eran niños. Posiblemente tenían aproximadamente 20 años, pues habían nacido mucho antes que la familia del patriarca fuera a vivir a Egipto. Pero dejando a un lado la edad de ellos, nos muestra la Torá una variante en la relación entre hermanos. Posiblemente eran muy unidos y no había rivalidades entre ellos. Y como prueba de ello, el patriarca bendice al menor por encima del mayor. Y esto solo creó un conflicto en su padre, mas no en sus hermanos. Y sí, normalmente vemos las imágenes que ponen a dos chiquitos, pero ya estos no eran niños, ya ellos eran más grandes, ya eran jóvenes realmente. Y a pesar de esto, vemos la educación que recibieron de Joseph y cómo ellos nunca tuvieron el problema que sí tuvo Joseph con sus hermanos. O sea, aquí vemos un cambio total. Y esto es muy importante. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí no estamos hablando de hermanos en la emuná, de hermanos en la fe. También estamos hablando de hermanos de sangre. Porque sí, hoy en día, lastimosamente, hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que no se quieren ni ver. Y eso no es correcto, eso el Eterno no lo quiere. Y por eso el salmista dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero también veámoslo desde el punto de vista espiritual, donde también los hermanos en emuná, los hermanos en fe, también tienen que vivir de la misma manera. En el verso 20 le bendijo en aquel día diciendo, contigo bendecirá Israel, diciéndote, hágate Elohim como Efraín y como Menashe, y puso a Efraín antes que a Menashe. Y aquí vemos un padre de familia bendiciendo a su niña. Muy bien, vamos al capítulo 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el Harit Ahayamim. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, presten atención a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado. Rompiendo en insolencia, no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste el lecho. Entonces tú trepaste. Simeón y Leví son hermanos, relacionados por armas de violencia,
Que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su ira ellos mataron hombres y en su pasión desjarretaron un toro. Maldita sea su ira, porque ha sido fiera, su furia, porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Ya Judá, tus hermanos te reconocerán. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Ya Judá es un cachorro de león. Desde la planta tierna mi hijo te parará. Yahuda es un cachorro de león. Desde la planta tierna, mi hijo te para sobre la presa. Él se agacha y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado. Y él es la expectación de las naciones, atando a la vid un asno y el potro del asno a la vid de uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, sus mantos en la sangre de uvas. Sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zebulún habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa, y su frontera en Sidón. Y Sahar ha deseado aquello que es bueno, descansando entre las herencias. Al ver el lugar de descanso que era bueno y la tierra que era fértil, él sujetó a su hombro a su labor y se convirtió en agricultor. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y que Dan sea víbora en el camino tendido en emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Yo espero por tu salvación, Adonai. Gad, una tropa saqueadora lo saqueará a él, pero él los saqueará a ellos, persiguiendo a sus pies. La comida de Asher es rica, él proveerá comida digna de un rey. Neftalí es un tallo que se esparce, otorgando belleza en su fruto. Joseph es un hijo exaltado, mi preciado amado hijo es magnífico. Mi hijo más joven vuelve a mí. Contra quien hombres tomando consejo maldito lo despreciaron, y los arqueros presionaron fuerte sobre él. Pero sus arcos fueron poderosamente rotos, y los tendones de sus brazos fueron aflojados por las manos del poderoso de Jacob. De allí es aquel que fortaleció a Israel. Por el Elohim de tu padre y mi Elohim te ayudó. Por el Shaddai él te bendijo, con bendiciones del cielo arriba, bendiciones de la tierra poseyendo todas las cosas, a causa de las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre y de tu madre prevalecen por encima de las bendiciones de las duraderas montañas, y más allá de las bendiciones de las colinas eternas, serán sobre la cabeza de Joseph, sobre la corona de su cabeza, de él, quien de sus hermanos tomó la primicia. Benjamín es un lobo enfurecido, en la mañana comerá quieto, en el atardecer él da comida. Todos estos son los 12 hijos de Jacob, y así es como su padre habló a ellos y los bendijo, dando a cada uno su propia bendición individual. Entonces él les ordenó como sigue: Yo estoy al ser unido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Elití, la cueva en el campo de Macpelá junto a Mamre, en la tierra de Kenán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón, Elití, como lugar de sepultura perteneciente a él. Allí ellos sepultaron a Abraham y su esposa Sara, allí sepultaron a Isaac y su esposa Rivka, y allí sepulté a Lea. El campo y la cueva en él, el cual fue comprado de los hijos de Ed. Cuando Jacob había terminado ordenando a sus hijos, recogió sus pies en la cama, respiró por última vez y fue reunido con su pueblo. Amén. Amén, Baruch Hashem. El patriarca llamó a sus hijos y los reunió para hablar de aquellas cosas que iban a acontecer en el futuro y con cada uno de ellos. También una forma de amonestación en el caso de algunos que no habían hecho bien las cosas y que el patriarca pues les habla de esas cosas que no debían de haber hecho. Amos 3:7, porque no hará nada el Eterno sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y sí, el Todopoderoso trae aquí nebula, trae a través de Ruach HaKodesh, a través de la inspiración divina, profecía, donde el Todopoderoso habla a través del patriarca, pero que en algún momento también el Todopoderoso quita esa inspiración, como vamos a ver más adelante. Y precisamente lo que les decía, el Ruach HaKodesh, significado y uso en la liturgia judía, el Ruach HaKodesh es conocido como la inspiración divina. La inspiración divina donde si alguien es profeta, entonces a través de Ruach HaKodesh, a través de esa inspiración divina, recibe de parte del Creador, ya sea a través de un sueño, a través de una visión. No como va a pasar con Moshe Rabenu,
que el Todopoderoso le hablaba cara a cara como quien le habla a su amigo. Se retiró por un momento de la vida del patriarca, sí. El patriarca iba a hablar de las cosas futuras, o sea, un futuro mucho más lejano, pero el Todopoderoso no permitió que él pudiera revelar esa profecía. Salmo 143:10, pasaje de referencia: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Muy importante que cada uno de nosotros, en nuestro servicio a Hashem, cuando vamos a tomar una decisión, cuando nosotros vamos a hacer algo importante, siempre tengamos en consideración al Todopoderoso, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, aparte de que también nos muestre su camino. Y esto que estamos aprendiendo en el día de hoy para poner en práctica en nuestra vida. Dice el Salmo 48, me agrada, Elohim mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. La tarea de cada creyente es hacer la voluntad del Eterno. En el caso de Israel, tenía la misión de habitar la tierra prometida y desde ahí ser luz para todas las naciones. Por eso es que sabemos que hay muchas personas que no quieren a Israel, pero no quieren a Israel no porque sea solamente por, no, no me agradan, me caen mal o me desagradan, no. Es por lo que representa Israel, es por lo que representa, es por ese llamado que tiene Israel. Hay una reflexión o una expresión que dice que a un árbol que no tiene fruto no se le lanzan piedras. Si un árbol no tiene fruto, nadie tiene interés en él y nadie, ¿verdad?, le lanzaría piedras. Pero en el caso de Israel, que ha dado tanto fruto, ¿por qué tantas piedras en contra de Israel? O sea, entendamos por qué. Israel definitivamente es un pueblo extraordinario, es un pueblo con un llamado poderoso. Y a pesar de eso, como dicen los sabios, hay un odio gratuito, donde mucha gente no quiere Israel, pero es por lo que Israel representa, por ese llamado que tiene de parte del Creador de ser luz para las naciones. Lo leíamos ahora, como dice el Salmo, el Todopoderoso le entregó su palabra, sus preceptos y sus mandamientos a Israel. Las naciones no los conocen, pero Israel tiene ese llamado a ser luz para todos los pueblos. Aquí tenemos un pasaje de referencia. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Eterno su Elohim, ni lo buscaron con todo. Y esto es parte de lo que pasó, donde, pues sí, algunas de las tribus dieron la espalda al Todopoderoso, pero todos después y aún hoy están haciendo teshuvá y volviendo nuevamente al Eterno. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. 5 y 7, aquí vemos una reprensión que hace el patriarca. Shimeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. Recordamos lo que pasó cuando violaron a Dina, que ellos fueron y destruyeron una ciudad porque habían violado a su hermana, los principales. Bueno, el principal, el príncipe de esa nación había hecho ese acto horrible, pero su ira no fue en contra de ese joven nada más, sino en contra de todos los hombres. Por eso el patriarca reprende a Shimeón y Leví, enseñándonos de que eso nunca debe volver a pasar. Ese ejemplo nunca nadie lo debe de seguir. Y aquí, perdón, dice cambiando el rumbo de mi vida. Mira lo que, como el patriarca reprende a ellos, me devuelvo, y reprende a Shimeón y Leví y habla de instrumentos de violencia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Cambiando el rumbo de mi vida, ahora, ¿quiénes son los descendientes de Leví? Yo, Josué 13:33, y a la tribu de Leví no otorgó Moshe heredad. El eterno Elohim de Israel es su heredad, tal como él les dijo.
¿Y quiénes son ellos hoy en día? Los que sirven al Todopoderoso. Recordamos que el patriarca dice, no, tu ira, ustedes son violentos, armas de violencia. Bueno, ahora son los que sirven al Todopoderoso en el servicio. Si estuviera el sagrado templo hoy en día, ellos estarían sirviendo ahí. De Yehudá dice, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos y tus propios hermanos te harán reverencia. Zacarías 8:23, así dice el Eterno Todopoderoso, en esos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán del manto de un judío y le dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Bueno, la salvación viene a través de los judíos. Hay gente que no le agrada esto, pero esta será la realidad y veremos el cumplimiento de esa palabra profética donde 10 hombres de las naciones van a tomar del talit, del manto de oración de un judío y le dirán, iremos contigo porque sabemos que el Eterno está con ustedes. Cumpliendo también la palabra de Isaías capítulo 2, verso 3, donde dice, y dirán muchos pueblos, vamos, subamos al monte de Elohim, a la casa del Elohim de Jacob, porque de ahí saldrá la Torá y de ahí saldrá la palabra del Eterno. En el verso 10, no habrá de apartarse el cetro de Yehudá, ni el bastón del legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, al que le pertenece, significa Silo, al que le pertenece, y a él obedecerán los pueblos. ¿Y de qué habla aquí? De la era mesiánica, del Mesías, que vendrá de la casa de Yehudá. Características de algunas de las tribus. De Yehudá, descendientes, el Melech David, Pasalel, Zerubabel, Rabí, Gilel, por Yehuda, el pueblo de Israel será conocido como el pueblo Yahudí. Isahar, comparado con un asno, pues es considerado alguien que acepta su carga, en este caso, la carga del estudio de la Torá. Dan, de él descenderá uno de los grandes personajes y juez de Israel, como fue Sansón o Shinshón. Y Gad, el desierto para la guerra. Pero muy importante el papel de Yehudá. ¿Por qué? Porque de ahí vendrá el rey Mesías, ¿sí? De ahí vendrá el rey Mesías. Como dice Isaías capítulo 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Génesis 49:10, decíamos, la tribu de Judá, Miqueas 5:2, la casa de David, Isaías 11:1, Jeremías 23:5, Salmo 8:9, la línea de Salomón, segunda de Samuel 7 y primera de Crónicas capítulo 22. Entonces, para que alguien se convierta en Mesías, tiene que ser descendiente de Yehudá. Y aquí tenemos los pasajes que hablan de eso: Miqueas, Jeremías, el Salmo 89, segunda de Samuel y primera de Crónicas. Eso significa que el rey Mesías tiene que ser descendiente y eso es a través de la línea paterna. ¿Ok? Es a través de la línea paterna. ¿Ya? Porque es a través de la tribu. Es a través de la tribu o a través, digamos, en este caso, de Yehudá, de la tribu de Yehudá, que vendrá el Mesías. Y dice el verso 33, y cuando Jacob terminó de dar esta orden a sus hijos, recogió sus pies en el lecho, respiró por última vez y fue reunido con los suyos. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 50 y último. Exequias de Jacob, últimos días de José. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego José dio órdenes a los médicos a su servicio para que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, empleando en ello 40 días, pues tales son los días que se emplean en los embalsamientos. Después los egipcios los lloraron durante 30 días. Pasados los días del duelo, José habló a la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos de Faraón diciendo: mi padre me juramentó diciendo: he aquí voy a morir. Me sepultarás en el sepulcro que yo preparé para mí mismo en la tierra de Canaán. Ahora pues, permíteme que suba a sepultar a mi padre, y volveré. Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces subió a José a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón.
los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus pequeños, sus rebaños y sus vacadas. También subieron con él carros y jinetes, resultando el cortejo en extremo honorable. Cuando llegaron a Gorenatat, que está al otro lado del Jordán, prorrumpieron en una muy grande y solemne lamentación, y él hizo duelo por su padre 7 días. Los habitantes de aquella tierra, los cananeos, vieron entonces el duelo en la era de Atat, y dijeron, duelo honorable de los egipcios es este. Por tanto, llamaron su nombre Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán, e hicieron sus hijos como tal les ordenó, porque los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de la Macpela, campo que Abraham había comprado a Efrón Eteo para propiedad de sepultura enfrente de Mamre. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto juntamente con sus hermanos y todos los que habían subido con él a sepultar a su padre. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, quizá José nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decir a José, tu padre dio órdenes antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos y su pecado, pues te pagaron con mal y ahora te rogamos que perdones la transgresión de los siervos de Dios de tu padre. Y mientras hablaban con él, José lloraba. Entonces sus hermanos fueron y se postraron ante él y dijeron, henos aquí por esclavos tuyos. Pero José les dijo, no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Así pues, no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Luego los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Última voluntad de José. Después dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará. Entonces haréis subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto. Amén. Amén, Baruch Hashem. Aquí dice que Yosef se echó sobre el rostro de su padre y lloró y lo besó. Definitivamente un gran amor por su padre. Yosef es uno de esos personajes lindísimos que la Torá nos enseña. Subieron con carros y gente de a caballo formando un numeroso cotejo o cortejo, tanto así que la gente se impresionaba. En el verso 13 porque lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán. Él quería que su cuerpo quedara ahí y lo sepultaron en la cueva de Macpelá, campo que Abraham había comprado Efrón el Eteo para propiedad y sepultura enfrente de Manré. Y bueno, aquí está esa entrada a esa tumba. Macpelá significa cueva doble. Eh, Hemos estudiado cómo la presencia de Jacob ya estaba en la tierra de Canaán, una prueba inequívoca de la presencia del pueblo de Israel en esa tierra. Y como podemos ver, él solicitó que su cuerpo fuera llevado a la tierra y fuera sepultado donde estaban sepultados los patriarcas. En el verso 15, los hermanos de Yosef, hijos de Jacob, todavía tenían temor, todavía pensaban que podía haber algún tipo de resentimiento de parte de Yosef hacia ellos. Y dijeron, bueno, ya nuestro padre no está y es posible que Yosef ahora no le importe causarnos algún daño, dado que tal vez en vida, cuando nuestro padre estaba, no lo haría
por no causar dolor a él. Pero no, Joseph nunca pensó de esa manera. Y por eso ellos pensaron en crear esta historia, diciendo de que su padre había dicho que no hubiese haber ningún problema. Como dice el verso 20, aunque vosotros pensasteis mal contra mí, les habla Joseph al corazón, Elohim lo encaminó para bien, para ser como en el presente y para mantener vivo a un pueblo numeroso. Como precisamente esta frase de la que hemos hablado en varias oportunidades, dentro de la perspectiva del pueblo de Israel, que dice, Gansu Letová. También esto es para bien. Porque cuando nosotros servimos al Creador, cuando servimos al Todopoderoso, a pesar de que algo tal vez no lo podamos ver como algo positivo, hay un mensaje de parte del Creador y hay algo que también ayuda para bien en ese sentido. Hemos visto la historia de Joseph, cómo él recibe revelación de parte del Creador a través de sus sueños. Él era muy querido por su padre, tanto así que la envidia vino a sus hermanos, su odio acrecentó a niveles tan grandes que pensaron en destruirle, pensaron en quitarle la vida. Posteriormente lo venden. Después de haber sido un príncipe en la casa de su padre, se convierte en un esclavo comprado por Potifar. Después encontramos que la mujer de Potifar quiere hacer un acto vil y Joseph no acepta y por lo tanto es enviado a la cárcel porque la mujer de Potifar dice, intentó violarme, va a la cárcel siendo inocente. Aún ahí el Todopoderoso sigue bendiciéndolo, el jefe de la cárcel lo pone a administrar la cárcel, conoce a los servidores de Faraón, el panadero que fue decapitado y el copero quien fue restablecido en su puesto. Al cabo de 2 años, como dice la parashá, al cabo de 2 años viene el momento idóneo, el momento exacto donde el Todopoderoso dice, ese es el momento para que Joseph salga de la cárcel. Toda la vida de Joseph ha sido de altos y bajos, como pudimos ver. Estuvo muy bien en la casa de su padre, pero sus hermanos no lo amaban y después todo lo que él vive. ¿Para qué? Para que él pudiera, como le dijo a sus hermanos, ser usado por el Todopoderoso para traer sustento y salvación a toda su casa. Gansú Letová. También esto es para bien. Que siempre tengamos emuná en el Todopoderoso y fe de que el Todopoderoso está siempre manejando los hilos de nuestra vida. Isaías 55, 8, 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que como podemos ver que los pensamientos del Todopoderoso, nosotros podemos pensar de una forma o hacer las cosas de una forma, el Todopoderoso tiene su forma de hacer las cosas y por supuesto que la mejor manera es la que Él tiene. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Eterno, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. No tengan miedo, le contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Elohim? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Elohim transformó ese mal en bien para lograr que hoy estamos viendo salvar la vida de muchos. Yo cuidaré de ustedes, de sus hijos, y así, con el corazón en la mano, Joseph los reconforta. Baruch Hashem. Y en el verso 25, entonces Joseph hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará, trae revelación profética de lo que va a ocurrir. Entonces haréis subir mis huesos de aquí. Y murió Joseph a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto, esperando el tiempo para ser llevado a la tierra de Canaán. Baruch Hashem. Hemos terminado, hemos concluido, queridos hermanos, queridos amigos, con el estudio del libro de Génesis o Bereshit en hebreo, en el principio.
Y siempre que terminamos un libro de la Torá, hay una costumbre de decir estas palabras en hebreo: Hasad, Hasad, Beni Hased, Hasad, Hasad. Esfuérzate, esfuérzate, esforcémonos, esfuérzate y nos esforzaremos. Así que damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos dio y de estar empezando este año civil o secular 2026 con el término del libro de Bereshit. Y estaremos iniciando con el libro de Éxodo, si el Eterno lo permite, en el próximo Shabbat. Damos gracias al Santo y Bendito por esta preciosa oportunidad que nos dio de poder llegar a este momento. Baruch Hashem. Conclusiones: hacer la voluntad del Creador. Hemos venido a este mundo con una razón específica, con una razón especial y con una razón importante, y es servir al Todopoderoso. Tenemos el legado, el pasar la estafeta a las otras generaciones. Tenemos que dar un ejemplo a nuestros hijos, pero también a todas las personas que están a nuestro alrededor, que nuestras acciones puedan motivar a otros, que nuestras acciones puedan inspirar a otros para servir al Todopoderoso. Honrar a los padres, muy importante el honrar a los padres, el amor fraternal entre los hermanos y que siempre podamos cumplir cada uno de nosotros con ese propósito y ese llamado que nos ha hecho el Todopoderoso. Amén. Muy bien. Y desearles a todos ustedes una excelente semana, Shavuot, una excelente semana para todos, y recordarles este pasaje, que es el pasaje más importante que tiene la Torá, y es recordar que el Eterno es uno y único, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 6. Muy bien, queridos hermanos. Muchas gracias a todos por su presencia. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga y que haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.